Chévere, chéverazo. Bien, ¿no? Entonces, el primer tema que quería comentarles o del que quería hablar, ¿no? Es teoría del consumo, ¿no? A ver. eh, digamos, en una economía, ¿no? En la que existen dos periodos, los agentes van a tratar de maximizar una función de utilidad, ¿no? A ver, déjenme. Ahora sí. Van a maximizar esta función de utilidad, ¿no? Que depende del consumo en dos periodos, ¿no? El consumo C1 es el consumo en el periodo 1 y C2 es el consumo en el periodo 2, ¿no? Esta función es una función tipo que generalmente, bueno, seguramente ya la han visto algunos, quizá otros no, ¿no? Pero es una forma de modelar una utilidad intertemporal, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado, de hecho, porque a veces la función de utilidad cambia. Puede ser que no tenga esta forma, sino que tenga otra, ¿no? Entonces, bueno, como les iba comentando, ¿no? Los agentes tratan de maximizar su función de utilidad, ¿no? Que está sujeta a estos dos niveles de consumo en cada periodo, pero sujeto siempre a una restricción, ¿no? En economía siempre maximizamos sujeto a una restricción, ¿no? Bueno, digamos que más o menos eso es lo bonito, ¿no? Eh, acá, como pueden ver, tenemos la restricción de la familia, ¿no? O del agente representativo en la economía, ¿no? Y para el lado derecho, eh, es algo que es bastante curioso también, que generalmente se plantea así en varios modelos. Al lado derecho tenemos los ingresos, como pueden ver acá. V1 es la riqueza con la que nace la gente, ¿no? Y1 y Y2 son, digamos, dotaciones provistas del trabajo. Y T1 y T2 son los impuestos que paga, ¿no? Entonces todo esto acá es como el ingreso neto en los dos periodos, ¿no? Y por el lado izquierdo tenemos el gasto, que es gasto en consumo. Acá suponemos que la gente solo consume y eso es el único tipo de gasto que tiene, ¿no? Entonces, también como acá vemos que tenemos impuestos, si hay impuestos, hay Estado, ¿no? En esta economía existe gobierno, ¿no? Y el gobierno tiene que mantener un presupuesto balanceado, ¿no? Y este supuesto es clave porque de hecho nos permite resolver el modelo, ¿no? Y acá tenemos una vez más, por el lado derecho tenemos ingresos, los ingresos del gobierno están formados por los impuestos, y por el lado izquierdo tenemos los gastos, ¿no? Eh, seguramente habrán notado que siempre hay como que un sobre uno más R sobre uno más R, ¿no? Para los consumos o ingresos futuros, ¿no? Y eso es porque, dado que estamos en el periodo presente, tenemos que actualizar ese consumo futuro y traerlo al presente. ¿No? ¿Cómo lo traemos al presente? Siempre descontándolo con una tasa de interés, ¿no? A ver, si resolvemos el problema de maximización de la gente, de hecho vamos a encontrar una ecuación de Euler, ¿no? Una ecuación de Euler es una condición que siempre linkea, digamos, disculpen por el anglicismo, pero enlaza, digamos, de alguna manera el consumo en el periodo presente con el consumo en el periodo futuro, ¿no? Este problema de maximización de la gente parte de, obviamente, maximizar esta función de utilidad sujeta a esta restricción de presupuesto, ¿no? Eh, esto es importante, sí, porque como les decía, esta función de utilidad que tienen atrás va a cambiar, ¿no? De hecho, a ver, ah, retroceder, ups, no me deja retroceder, ya, en fin. Ya, esta función de utilidad puede cambiar, ¿no? Entonces, no necesariamente van a tener esta ecuación de Euler, sino pueden tener otra. De hecho, a veces cuando se plantea con logaritmos, lo que va a pasar es que este sigma va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, eso simplifica un poco el cálculo a veces, ¿no? Y también lo que se supone es que la gente es racional. Y si es racional, va a tomar en cuenta la restricción del gobierno. Y considerando que los activos que posee la gente van a servir para pagar la deuda del gobierno, que es de uno, ¿no? Creo que eso me olvidé de mencionarlo. Este, entonces va a poder introducir dentro de su restricción la restricción del gobierno, ¿no? Entonces, haciendo eso, nos va a quedar esta ecuación, que es la restricción de presupuesto agregada de toda la economía, considerando la restricción de las familias como la restricción de la gente, ¿no? Entonces, más o menos el problema queda planteado de esta manera, teniendo una función de utilidad y una restricción agregada, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, en este contexto, vamos a plantear el primer problema, ¿no? Y es así, ¿no? Suponga que el gobierno ha decidido aumentar el gasto público en el periodo corriente, ¿no? Entonces, esto es diferencial de G1 es mayor que cero. La mitad del alza en el gasto público va a ser financiada a través del alza de los impuestos, ¿no? En el segundo periodo y la otra mitad por el recorte de gastos en el segundo periodo.
Esto es un ejercicio del examen parcial, me parece, no recuerdo si es que fue 2021 o 2022, con el profesor Mendoza, ¿no? Em, entonces, como dijimos que el gobierno tiene un presupuesto balanceado, tiene una restricción, ¿no? La restricción siempre tiene que cumplirse, ¿no? Eso es algo muy simple, pero bastante clave, de hecho, y es algo que van a tener que usar al inicio cuando tengan este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si nos dicen de que que el gasto público en el periodo corriente ha aumentado, ¿no? Entonces podemos diferenciar toda esta ecuación, ¿no? Y al diferenciarla vamos a poder ver cuáles son las variaciones, digamos, en cada variable, ¿no? Decimos que el gasto público ha aumentado y que las variables de ajuste son los impuestos en el periodo 2 y el gasto público en el periodo 2, ¿no? Entonces, bien, diferenciando en esta ecuación, tendremos, bueno, acá diferencial de G1, D1, que es la deuda del gobierno, no se mueve, G2 sí se va a mover, de hecho estamos diciendo que G2 va a mover, ¿no? Eh, T1, que son los impuestos en el periodo 1, no van a cambiar, y T2 sí va a cambiar, ¿no? Pero también tenemos digamos, algo más que nos está diciendo el problema, ¿no? ¿Y qué es eso? Es que la mitad de esa alza en el gasto público, o sea, diferencial de G1, una mitad va a ser financiada con el alza en los impuestos en el segundo periodo, ¿no? Entonces, podremos, a ver, si la mitad del alza de gasto público va a ser financiada con los impuestos en el segundo periodo, podemos decir de que diferencial de G1 sobre 2 va a tener que ser igual a diferencial de T2 sobre 1 más R, ¿no? Entonces, reordenando esa ecuación, vamos a tener esto de acá. En otras palabras, estoy diciendo, a ver, vamos a hacerlo en Paint para que sea un poquito más gráfico quizá. A ver. Eh, lo que estamos diciendo es que la mitad en el alza en el gasto público va a tener que ser financiada con impuestos en el periodo 2, ¿no? Entonces esto va a ser igual a esto de acá, ¿no? Así. La mitad José, del no, alza Sí. disculpa, no estás compartiendo el Paint. Uy, disculpa. A ver. Ahora sí. Disculpa, me había olvidado de compartirlo. Ya, chévere. Entonces estamos diciendo de que la mitad del alza en gasto público va a tener que ser financiada con los impuestos en el segundo periodo y que la otra mitad, ¿no? Del alza en gasto público va a tener que ser financiada con una reducción de los gastos en el segundo periodo, ¿no? Entonces, de hecho, se va a cumplir esto de acá, ¿no? Para, si sumamos estas dos ecuaciones, ¿no? Si sumo estas dos, de hecho vamos a tener esta ecuación que tiene que cumplirse, ¿no? Que es básicamente la restricción del gobierno. Entonces, reordenando un poquito, vamos a tener que diferencial de T2 va a ser igual a 1 más R sobre 2 por diferencial de G1. Y que diferencial de G2 va a tener que ser igual a menos 1 más R sobre 2 por diferencial de G1, ¿no? Dado que diferencial de G1 es positivo, pero acá está multiplicado por un menos, entonces este diferencial de G2 es negativo, o sea, va a haber un recorte en el gasto público en el periodo 2. Y diferencial de G1 y diferencial de T2 van a tener el mismo signo, ¿no? Eh, ok, entonces, siguiendo con el análisis, vamos a ver un poquito de análisis gráfico. Ups, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que les estaba comentando? Como G1 aumenta, entonces la restricción del gobierno, en primer lugar, no se va a cumplir a priori, ¿no? Porque los gastos, por un momento, van a ser mayores que los ingresos. Pero eso no puede ser así, porque estamos diciendo de que el gobierno tiene un presupuesto balanceado, equilibrado, ¿no? Entonces, la variable de ajuste es G2, que va a caer, y T2, que son los impuestos en el periodo 2, que van a aumentar. Y de esa manera, la riqueza se va a mantener constante, ¿no? Eh, Por otro lado, si es que los impuestos en el periodo 2 aumentan, naturalmente eso va a afectar a la restricción de presupuesto de la familia, ¿no? De hecho, si es que los impuestos en el periodo 2 aumentan, va a suceder que los ingresos netos de impuestos para la familia van a caer, ¿no? Y en ese sentido, su riqueza humana va a caer y por tanto su riqueza total, ¿no? Y entonces, bueno, quizás ustedes ya lo hayan previsto, ¿no? Si es que la riqueza total cae, el consumo en ambos periodos va a caer. Eso lo vamos a demostrar, ¿ok? Bien. Entonces, partimos de la restricción agregada de la economía, ¿no? Y lo que tenemos que hacer para hallar el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2
eh, es básicamente reemplazar la ecuación de Euler dentro de esa restricción, ¿no? Entonces, si miramos esta ecuación de acá, ¿no? Y reemplazamos el consumo 2 como una función del consumo 1, el consumo en el periodo 2 como una función del consumo en el periodo 1, ¿no? Vamos a obtener C1 a un lado y al otro lado toda esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, de hecho. Y podemos despejar el consumo en el periodo 1 como una proporción. Miren, fíjense de que todo esto son constantes, no nos está diciendo que varían, de hecho son parámetros. eh, una proporción, ¿no?, de toda esta expresión, ¿no? Y con el consumo 2 vamos a tener lo mismo. De hecho, va a ser el consumo 1 y el consumo 2 no necesariamente son iguales. Estos lados derechos acá sí son iguales, pero estos parámetros, ¿no?, que generalmente el profesor me parece que los nombra como teta 1 y teta 2, ¿no? Seguramente que ya habrán escuchado eso. No necesariamente van a ser iguales, ¿no? Pero el punto es que son constantes, o sea, dependen de puras variables exógenas, ¿no? Em, entonces, bien, conociendo eso, nosotros podemos diferenciar esta ecuación para ver cuál es el cambio en el consumo, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Vamos a tomar diferenciales a ambos lados, ¿no? De la ecuación del consumo en el periodo 1 y del consumo en el periodo 2, ¿no? ¿Y qué está cambiando aquí, ¿no? Bueno, asumimos que el consumo 1 y el consumo 2 están variando, ¿no? Eso lo vimos aquí, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, el gasto en el periodo 1, ¿no?, estaba aumentando y el gasto en el periodo 2 estaba disminuyendo, así que estas variables también están cambiando. En este modelo, eso es importante notar también, Y1 y Y2, ¿no?, que son las producciones, digamos, en ambos periodos, son variables exógenas, ¿ok? Entonces, en este modelo, eso no está cambiando porque no nos están diciendo que está cambiando. El planteamiento del problema solo nos dice de que cambia el gasto 1, el gasto 2 y los impuestos en el periodo 2, ¿no? Entonces, bien, lo único que al momento de diferenciar esa ecuación, las y's se van, básicamente, porque diferencial de y1 y diferencial de y2 es igual a 0, dado que son exógenas. Y nos queda esto de acá, ¿no? Diferenciamos el gasto 1 y el gasto 2, ¿no? Muy bien, entonces, sin embargo, tenemos una relación entre G1 y G2, ¿no? Habíamos dicho de que eh, diferencial de G2, ¿no?, tiene que ser igual a menos 1 más R sobre 2 por diferencial de G1. ¿No es así? Entonces, si tenemos esto de acá, ¿no?, podemos simplemente reemplazar diferencial de G2 como una función de diferencial de G1, ¿no? Y eso sería, a ver, menos de G1 menos diferencial de G2 sobre 1 más R. Disculpen si mi pulso no es tan bueno. Bien, ¿qué tenemos acá, ¿no? Menos de G1, ¿no? Este 1 más R con este 1 más R se van y nos quedaría más, ¿no?, más diferencial de G1 sobre 2, ¿no es así? Estoy simplemente reemplazando este G2 aquí, ¿no? Y entonces esto nos va a quedar menos diferencial de G1 sobre 2, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a tener, ¿no? Tanto para el consumo 1 como para el consumo 2, ¿no? Eh, y esto va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, el diferencial de G1 habíamos dicho que es mayor que 0, ¿no? Entonces, menos diferencial de G1 tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Y, bueno, eso sería básicamente la parte matemática, si gustan, ¿no? Este modelo es bastante sencillito, de hecho. No tiene mucha complicación, ¿no? Por el lado gráfico que vamos a tener, ¿no? Aquí una recomendación muy fuerte es que expliciten muy bien las ecuaciones, ¿no?, que están graficando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos Y1 en las abscisas y C1 en las ordenadas, ¿no? Y lo mismo con Y2 y C2, ¿no? Entonces, reordenando, de hecho, esta ecuación de aquí, ¿no? Aquí estoy diciendo de que toda
este primer paréntesis, este primer valor en paréntesis es teta 1, ¿no? Y todo esto de acá es teta 2, ¿no? Entonces, em, para graficar, ¿no? Tenemos que expresar la ecuación de esta manera, ¿no? Digamos, separando o sacando a y1, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, sacando a y1 de aquí, ¿no? Tenemos que poner afuerita, digamos. Y nada, así vamos a tener el consumo 1, ¿no? En función a el producto en el primer periodo, ¿no? Y entonces, ¿qué está cambiando aquí? Sabemos que Y1 no está cambiando, ¿no? Pero sabemos que G1 y G2 sí están cambiando, ¿no? Y aparte sabemos que el consumo está cayendo. Entonces, al graficar esta relación, que es una relación directa entre producción y consumo, ¿no? Eh, Aquí la pendiente no va a cambiar, de hecho, ¿no? Porque la pendiente es θ1 y θ1 es una constante. Pero el intercepto sí, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de graficar acá, ¿no? Básicamente. Como el consumo está cayendo, ¿no? Primero graficamos este punto inicial, esta recta inicial, ¿no? Y esta que es paralela, ¿no? Pero como hemos visto que G1,0, ¿no? Está subiendo, ¿no? Y G2,0 está cayendo, ¿no? Pero el aumento de G1,0 es mayor que la caída de G2,0, ¿no es así? Entonces es por eso que, digamos, el intercepto va a disminuir, ¿no? De hecho, eso es lo que probamos acá, ¿no? Con este cambio en el gasto público en ambos periodos, ¿no? Hallamos una relación para linkear, ¿no? Una ecuación que relacione el gasto en el periodo 2 con el gasto en el periodo 1 y vimos que la caída en el gasto en el periodo 1 era, disculpen, que el aumento en el gasto en el periodo 1 era mayor que la caída en el gasto en el periodo 2. ¿Ok? Em, es por esa razón que el intercepto va a disminuir, ¿no? Y lo mismo con el consumo en el periodo 2, de hecho. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta allí tienen alguna duda, porque de hecho los gráficos son súper simétricos em, por el hecho de que el intercepto, por el lado del intercepto, ¿no? Las mismas variables son las que se mueven, ¿no? G1 y G2 se están moviendo, pero como G1 está, como les digo, aumentando, ¿no? Mucho más de lo que cae G2, entonces todo esto disminuye. Recuerden que G1 está acá con un signo negativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? No. Ok. Eh, bien, entonces hemos visto que las variables endógenas aquí, que son el consumo 1 y el consumo 2, ¿no? Disminuyen, básicamente, ¿no? El agente lo que va a hacer es internalizar, ¿no? El hecho de que el gobierno tiene una restricción de presupuesto, ¿no? Y la va a incluir en su restricción de agente representativo, ¿no? Y va a ver que como el gasto 1 está aumentando, el gobierno va a tener que ajustar alguna variable, ¿no? Para mantener su restricción, para que su restricción se mantenga en igualdad, digamos, ¿no? Y eso va a ser gasto público en el periodo 2 e impuestos en el periodo 2, ¿no? Entonces, bueno, podríamos suponer ahora, este es otro ejercicio, ¿no? Em, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Eh, de hecho, puede asustar un poco porque como que te cambia un poco el modelo original que has visto, ¿no? Pero la idea central es la misma, ¿no? Ahora estamos suponiendo de que el gobierno va a realizar transferencias, ¿no? A las familias, ¿no? En cada periodo, de TR1, TR2, transferencia en el periodo 1, transferencia en el periodo 2. Entonces las ecuaciones se van a modificar un poco, ¿no? Eh, pero la idea central va a ser la misma, ¿no? El hecho es que como el agente es racional, va a internalizar, ¿no? O va a incluir dentro de su restricción de presupuesto la restricción de presupuesto del gobierno, ¿no? En este caso, las transferencias en el periodo 1 y en las transferencias en el periodo 2 van a formar parte de los ingresos de la familia, pero parte del gasto del gobierno, básicamente, ¿no? Entonces, decimos que en esta economía los ingresos en el periodo 1 han caído, ¿no? Como consecuencia de las políticas de aislamiento, ¿no? Entonces, acá sí se mueve el producto, ¿ok? Es algo que
se está planteando básicamente. Y para contrarrestar ese efecto negativo, porque sabemos que una caída en el consumo conllevaría a una caída, disculpe, una caída en la producción conllevaría a una caída en el consumo, eh, lo que va a hacer el gobierno es aumentar las transferencias en ese mismo periodo, ¿no? En la misma magnitud que la caída de los ingresos. Ok, bien. Sin embargo, si es que solamente dijéramos eso, pues la restricción del gobierno no se cumpliría, ¿no? Porque TR1 estaría aumentando, ¿no? Em, a ver, claro. TR1 estaría aumentando, entonces pasaría que esta ecuación se cumpliría con desigualdad y no puede cumplirse con desigualdad, entonces decimos que la variable de ajuste van a ser las transferencias en el periodo 2, ¿ok? Y por esa razón va a suceder que el diferencial de las transferencias en el periodo 2 van a ser igual a menos 1 más R por diferencial de transferencias en el periodo 1, ¿no? Y eso simplemente se obtiene diferenciando esta ecuación, ¿no? Eh, si diferenciamos esa ecuación que tenemos, vamos a tener el diferencial de las transferencias en el periodo 1 más el diferencial de las transferencias en el periodo 2 sobre 1 más R, por supuesto. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Em, y de aquí obtenemos, por supuesto, que diferencial de las transferencias en el periodo 2 va a ser igual a menos 1 más R por diferencial de las transferencias en el periodo 1. Ups, ya casi no me queda espacio. Ahí está, ¿no? Bien, entonces es eso, ¿no? Siempre cuando tengan este problema, este tipo de problemas, lo que les recomiendo hacer es primero ver cómo cambia la restricción de presupuesto del gobierno, ¿no? Porque ahí están las variables que se van a ajustar, básicamente. Ya. Entonces, el análisis, digamos, la parte analítica, ¿no? Debería pasar por ese lado, ¿no? Si aumentan las transferencias en el periodo 1, entonces la restricción del gobierno no se va a cumplir con igualdad, ¿no? De hecho, los gastos van a ser mayores que los ingresos y por tanto, para ajustarse, lo que va a suceder es que las transferencias en el periodo 2 van a tener que caer, ¿no? De tal manera que la riqueza de, el, eh, del gobierno se mantenga constante, ¿no? Entonces van a haber tres choques, de hecho, ¿no? En primer lugar, habíamos dicho de que en el periodo 1 el producto cae, ¿ok? Y estos dos choques, ¿no? De estas dos transferencias, de hecho. Em, las transferencias en el periodo 1 aumentan, las transferencias en el periodo 2 disminuyen. El hecho de que las transferencias en el periodo 1 aumenten, aumenta la riqueza de la familia, ¿no? El hecho de que las transferencias en el periodo 2 disminuyan, hace disminuir a la riqueza de la familia. Y, dado que el producto está cayendo, ¿no? Eh, entonces, los ingresos netos de la familia también van a caer. La riqueza humana va a caer y la riqueza total va a caer de la familia, ¿no? Entonces, juntando estos tres choques, de hecho vamos a encontrar que Q cae, ¿ok? Acá, bueno, siempre es causa de confusión el hecho de que hayan algunas variables que aumentan y otras que disminuyen, ¿no? Pero de hecho, si es que no están seguros, podemos ir a la parte mate directamente y ver que de hecho la riqueza va a caer, ¿no? Eh, ¿Y por qué va a caer, no? Porque habíamos dicho de que Y1 y las transferencias en el periodo 1 tienen la misma magnitud, ¿no? Eso era un supuesto del ejercicio. ¿No? Aquí está, ¿ya? Que las transferencias en el periodo 1 y el producto, las variaciones de las transferencias en el periodo 1 y las variaciones en el producto van a tener la misma magnitud, pero diferente signo, ¿no? Entonces, de hecho, lo que va a suceder acá al diferenciar, eh, acá, ¿no? Al diferenciar, ¿no? Es que estos efectos se van a básicamente netear, por decirlo de alguna manera, y te va a quedar un efecto negativo de las transferencias en el periodo 2, ¿no? Por esa razón, de hecho, la riqueza cae. Y dado que la riqueza, dado que el consumo siempre es una proporción de la riqueza, ¿no? Entonces los consumos en ambos periodos van a disminuir. Bien. Entonces, una vez más, podemos reemplazar la restricción del gobierno en la restricción de las familias, ¿no? Dado este supuesto, y vamos a obtener esto de acá, ¿no? Si no me creen, de hecho, sí sucede así, pero vamos a probarlo, ¿no? Em, a ver, voy a abrir otro, ¿no?
Entonces, habíamos dicho de que V1 tiene que ser igual a D1, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener esto por el lado de los ingresos de la familia, ¿no? Y por el lado de los gastos, ¿no? Reemplazando V1, igualando V1 a D1, vamos a tener a T1 más T2 sobre 1 más R, ¿no? El lado de los ingresos del gobierno, ¿no? Y por otro lado vamos a tener menos G1 menos G2 sobre 1 más R, ¿no? Siempre cualquier ingreso o gasto en el periodo futuro tiene que actualizarse por la tasa de interés, ¿no? Para compararlo con el periodo presente. Menos TR1, ¿no? Menos TR2, transferencias en el periodo 2 sobre 1 más R. ¿Ok? Entonces, sí, podemos seguir escribiendo por acá, ¿no? Y vamos a tener Y1 menos T1, ¿no? Ya estamos en esta parte de acá. ¿Qué más? Más TR1, transferencia en el periodo 1, más Y2 menos T2, o sea, los ingresos netos, ¿no? Más sobre 1 más R. Y finalmente, más las transferencias en el periodo 2 actualizadas, ¿no? Y de hecho, podemos eliminar muchas cosas acá, ¿no? Transferencia en el periodo 1, transferencia en el periodo 1, transferencias en el periodo 2, transferencias en el periodo 2. Y los impuestos. Tran, tran, tran. Y acá. ¿Y qué nos va a quedar? Gasto público e ingresos, ¿no? Que es, de hecho, la misma ecuación que estaba por aquí. Consumo e ingresos, menos gastos públicos, ¿no? Entonces, dada la ecuación de Euler, podemos despejar el consumo de la gente en cada periodo, ¿no? Que más o menos ya les he explicado en las diapositivas anteriores, ¿no? Solamente que en este caso las estoy poniendo simplemente como θ1 y como θ2, ¿no? Eh, y nada, ¿no? Son parámetros que dependen de variables exógenas, como les menciono aquí. Entonces derivamos ambas ecuaciones y tenemos qué cosa es lo que cambia acá, de hecho, ¿no? Eh, θ1 es constante, ¿no? Entonces aquí va a cambiar Y1, ¿no? Que es básicamente lo que nos están diciendo, que es lo que cambia, en este caso cae los ingresos en el periodo 1, ¿no? Y con consumo en el periodo 2 va a ser igual, ¿no? Diferencial de C2 es igual a θ2 por diferencial de Y1. Ni los gastos públicos en cada periodo, ni el producto en el periodo 2 cambian, ¿no? Eh, bien, finalmente podemos graficar, ¿no? Otra vez, una vez más escribimos las ecuaciones de las curvas, en este caso, simplemente reordenando esto de acá. Em, ¿Y qué vamos a tener? Ojo que aquí, por ejemplo, en este gráfico de producto versus consumo, nos damos cuenta de que ninguna parte del intercepto está cambiando, ¿no? G1 no cambia, G2 no cambia, Y2 tampoco. Pero sí cambia el producto cae. Y de hecho el producto cae y el consumo cae, ¿no? Que es lo que estamos observando aquí, ¿no? Entonces, esta recta se va a mantener igual, ¿no? La recta producto-consumo y el intercepto también. Pero por el lado del consumo 2, vamos a tener una ecuación un poco distinta, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos por aquí? Tendríamos que, ojo que este gráfico es Y2 respecto a C2, ¿no? Entonces Y1 se va a quedar en el intercepto. Y es por esa razón por la que cambia el intercepto, ¿no? La pendiente se mantiene, ¿no? Pero el intercepto contiene a Y1, entonces Y1 está cayendo y por esa razón, ¿no? Eh, el intercepto cae, ¿no? Bien, entonces, una vez dicho esto, a ver, espérame, voy a compartir otra vez la pantalla. Voy a cambiar a las preguntas que hacen. Aquí las tengo, muy bien.
Ahora sí. Bien. Entonces nos dicen señalar la afirmación correcta, ¿no? Estoy en la misma pregunta, ¿no? La misma función de utilidad, las mismas restricciones y el choque, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Eh, Señala la afirmación correcta. ¿Sube el consumo 1 en el periodo, sube el consumo en el periodo 1 y cae el consumo en el periodo 2? No, hemos visto que caen los dos periodos. ¿Baja el consumo en el periodo 1 y sube en el periodo 2? No. De hecho es esta de acá, ¿no? Baja el consumo en el periodo 1 y en el periodo 2, ¿no? El consumo sí se altera, de hecho, hemos visto que sí se altera. En este ejercicio, ¿qué pasa con la riqueza total? ¿No? Em, la riqueza total sube, la riqueza total no se altera, eh, la riqueza humana no se altera, la riqueza financiera se reduce, la riqueza total se reduce. Bueno, para eso tenemos que entender cuál es el concepto de riqueza, ¿no? Riqueza, ¿no? Q, que es como generalmente la denota el profesor, siempre son esta dotación de activos financieros más la riqueza humana, ¿no? Que es H1, ¿no? ¿Y H1 qué es? H1, bueno, H1 pues es la producción, ¿no? Producto, en el periodo 1, ¿no? Menos los impuestos en el periodo 1, más Y2 menos T2 sobre 1 más R, ¿no? Entonces, de hecho, V1 no está cambiando, ¿no? No nos dicen que V1 esté cambiando, entonces aquí debe pasar algo, ¿no? En H1. De hecho, eh, aquí ¿qué va a suceder? Y1 está cayendo, nosotros eso lo sabemos, ¿no? Es parte del planteamiento del problema, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, pero aquí, claro, el problema se modifica un poco, dado que tenemos adicionalmente las transferencias del gobierno, ¿no? Y las transferencias del gobierno, ¿dónde las pondríamos? ¿Como riqueza humana o como riqueza total? ¿Mm? De hecho, la riqueza no iría dentro de la riqueza humana, sino iría dentro de la riqueza total, ¿no? Porque son transferencias, digamos, que van como que más allá de lo que tú produces, ¿no? Y de lo que el gobierno te quita como impuestos, ¿no? Entonces, por aquí estarían las transferencias, ¿no? TR1, ups, acá, más TR1, ¿no? Más TR2 sobre 1 más R, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? H1 está cayendo, ya, muy bien. Las transferencias en el periodo 1 están aumentando y las transferencias en el periodo 2 están cayendo, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el efecto neto de estos tres. Y de hecho ya es algo que hemos visto, ¿no? Em, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hemos visto de que diferencial de transferencias en el periodo 1 tiene que ser igual a menos el diferencial de la producción, ¿no? O sea, la variación en el periodo de las transferencias en el periodo 1 tiene que ser igual al negativo de la variación en el producto en el periodo 1, ¿no? Entonces, de hecho, lo que va a suceder es que estos dos efectos, ups, este efecto y este efecto son iguales, ¿no? Pero esto queda, y entonces lo que va a pasar es que la riqueza cae, ¿no? La riqueza total se reduce. Eso es lo que va a suceder. La riqueza financiera no cambia, de hecho, porque la riqueza financiera estamos diciendo, por definición, que es V1 y V1 no está cambiando, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? A ver, otra pregunta. En términos gráficos, ¿no? Eh, de hecho, es algo un poquito distinto a lo que recuerdo yo vi, bueno, porque cuando yo llevé Macro 1, todavía no estábamos en la virtualidad, ¿no? Entonces, antes teníamos parte analítica, parte matemática y parte gráfica, ¿no? No sé si es que mantiene el mismo formato el profesor, pero en todo caso las respuestas a las preguntas sí son distintas, ¿no? O el planteamiento de las preguntas sí es diferente. Pero de todas maneras es bueno resolverlo de la misma forma, si es que hay tiempo, por supuesto,
¿no? Si es que no pueden ir a un método un poquito más directo, ¿no? Omitir algún paso, quizás no hagan la parte analítica porque no les conviene mucho en términos de tiempo, ¿no? Y se preocupen más en hacer la parte matemática, la parte gráfica, ¿no? Dependiendo de lo que los pregunten. Bien, entonces, en términos gráficos, ¿qué sucede? La recta CC1 se va a la derecha y la CC2 hacia la izquierda. Bueno, la CC1 de hecho, o sea, la recta del consumo respecto al producto no está cambiando, ¿no? Eh, la recta CC1 y CC2 se desplazan hacia abajo, tampoco. La recta CC1 no se mueve. La recta CC1 y CC2 se desplazan hacia arriba, tampoco, porque CC1 no se mueve. Y eso es lo que está pasando, ¿no? La recta CC1 no se mueve y la recta CC2 se desplaza hacia abajo, ¿no? eh, Esto no se mueve y esta recta se desplaza hacia abajo, ¿no? CC2 0 y CC2 1, ¿no? CC2 0 es el periodo inicial, CC2 1 es el periodo final. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Ajá, ya. Aquí te cambian un poco el modelo, ¿no? Nos dicen, en el ejercicio del grupo 1, ¿no? El ejercicio del grupo 1 es esto de acá. No sé por qué le he puesto grupo 1 y no ejercicio 1. Creo que ponerle ejercicio 1 hubiera sido más sencillo de entender. Pero bueno, ya. Nos dicen, sí, en el ejercicio, si la transferencia en el periodo 1 se financiase con una donación internacional al gobierno, ¿no? ¿Qué sucedería? Bueno, ahí el modelo te cambia un poco, ¿no? Ya más o que no se sabe qué hacer. Pero ¿qué haríamos allí? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Bueno, tenemos que plantear otra vez, ¿no? El modelo. De hecho, si es que se financiase con una transferencia internacional, ¿no? Como lo plantean aquí, tendríamos nuestra típica, a ver, para hacerlo más rápido, no demorarme mucho. ¿Dónde está la restricción del gobierno? Aquí está. Entonces, vamos a copiarla acá y nos vamos a agarrar esto, ¿no? Listo, vamos a tener esto, ¿no? Entonces, de hecho, lo que va a pasar es si es que, a ver, nos dan una donación internacional, ¿no? Eso vendría por qué lado? Por el lado de los ingresos, ¿no? Sería como si tus ingresos estuvieran aumentando, ¿no? Vamos a poner DI de donación internacional. Ups, ajá, DI de donación internacional, ¿no? Y nos dicen que esa transferencia, esta de acá, se va a financiar con esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que ¿no? Las variaciones van a ser iguales, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que volver a reemplazar el hecho de que, disculpen esta letra, de que D1, o sea, la deuda con la que nace el gobierno son iguales a los activos financieros o las dotaciones financieras con las que nacen las familias, ¿no? Y entonces, de hecho, lo que vamos a tener es algo como esto, ¿no? Escribimos primero la ecuación de las familias, ¿no? Otra vez acá. Vamos a agarrar esto. Bien, ¿no? Y reemplazamos una vez más, ¿no? Por el lado del consumo nos va a quedar lo mismo, o sea, por el lado del gasto, ¿no? Del gasto en consumo nos va a quedar lo mismo. Por el lado del ingreso, sin embargo, cambia un poco, ¿no? De hecho, todas las variables, como les había comentado anteriormente, se van a ir, ¿no? Solo que aquí vamos a tener un más de i, ¿no? Un más de i, que es la transferencia, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con y1 menos g1 más y2 menos g2 sobre 1 más r, ¿no? Más de i, ¿no? Solo le estamos agregando de i acá, ¿no? Esto. Porque ahora la transferencia se va a financiar con este de i. Como los ingresos aumentan, acá aumenta una variable, simplemente reemplazando vamos a tener esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, si decimos que todo esto es la riqueza agregada, ¿no? Em,
de hecho la riqueza no se va a mover, ¿no? No va a cambiar, porque por un lado, los ingresos están cayendo, ¿no? Por un lado los ingresos están cayendo, pero por otro, DI está aumentando. Y no hay ninguna otra variable que se ajuste aquí. ¿No es así? Entonces diferencial de Q va a ser igual a diferencial de Y1 más diferencial de I. Oh, diferencial de I. ¿No es así? Entonces, sabíamos esto, ¿no? Sabemos esto, que la variación en las transferencias tiene que ser igual a la variación en la donación internacional. Eso es, en la donación internacional, ¿ok? Pero también sabíamos que el choque inicial era que diferencial de las transferencias en el periodo 1 van a ser iguales a menos diferencial de Y1, ¿no? Esa es la condición que nos dan al inicio, ¿no? El producto cae, las transferencias se aumentan y aumentan en la misma proporción en la que cae el producto, ¿no? Menos diferencial de Y1. Entonces, dado esto y dado esto, ¿no? Sabremos que el diferencial de DI va a ser igual a menos diferencial de Y1, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser igual a 0. Por tanto, si la transferencia en el periodo 1 se va a financiar con una donación internacional, entonces la riqueza del sector privado, ¿no? No se va a alterar. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Ujú, claro, porque ahora lo que va a suceder, más o menos la idea detrás de eso, es que el gobierno no va a tener que ajustar ninguna otra variable dentro de su restricción para financiar esa transferencia, ¿no? Entonces, como no va a tener que ajustar ninguna otra variable, simplemente es como si tuviera un ingreso adicional y ese ingreso adicional lo usa como transferencia, ¿no? Y esa transferencia es igual a la caída en el consumo. Y es por esa razón que la riqueza del sector privado no se va a alterar, ¿no? Entonces, la última pregunta de este ejercicio es, si es que la transferencia en el periodo 1 se financiase con una donación internacional al gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con el consumo en el periodo 1 y en el periodo 2? ¿No? A ver, bueno, eso ya sale casi residualmente, de hecho, porque habíamos dicho de que C1 y C2, hay una relación entre C1 y C2, ¿no? Eh, y yo podría escribir esta ecuación, ¿no? Como un teta 1 multiplicado por todo lo de acá, ¿no? Entonces, de hecho, lo que va a pasar, seguramente ya lo están pidiendo que lo ponga de una vez, es que como esto, como esto y esto, y con las variaciones en el producto es la misma que la variación en la dotación internacional, ¿no? Eh, cuando le saque diferencial, ¿no? Me queda igual a teta 1, ¿no? Por 0, ¿no? Entonces no va a cambiar diferencial ni diferencial de C1, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el diferencial de C2, ¿no? Porque recuerden que el diferencial de C2 va a tener esta misma expresión en el lado derecho, ¿no? Solo que en el caso de C2, bueno, va a ser diferencial de C2, no, disculpen, C2 va a ser igual a una proporción teta 2, ¿no? Dada por la ecuación de Euler, de todo esto, ¿no? Una vez más, puede ser un poco aburrido, pero es básicamente lo que tenemos que hacer de I. ¿Ok? Entonces, bueno, por la misma razón, entonces diferencial de C2 va a ser igual a teta 1 por 0, ¿no? Teta 2, disculpen, en este caso teta 2 por 0. Entonces, esto no cambia. ¿Ok? Entonces, el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2 se van a mantener constantes, ¿no? Básicamente vas a paliar tu caída en el consumo con esa transferencia internacional. Eso es lo que estás diciendo aquí. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir al mundo ISMR, ¿no? El famoso modelo de
Higgs, ¿no? Modelo keynesiano, mundo keynesiano. Entonces nos dicen, considera una economía que puede ser representada por el modelo ISMR de AOA, ¿no? IS de Investment Savings, MR, Monetary Rule, DA de banda agregada, oferta agregada, muy bien. Y esto puede expresarse mediante el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Em, entonces nos dicen de que en esta economía, ¿no? Se está sufriendo los efectos del COVID-19. Por un lado, por el lado de la oferta, ¿no? Se observa una reducción del producto potencial. Y por el lado de la demanda, una contracción severa en el consumo autónomo, ¿no? De tal manera que la variación en el producto potencial va a ser igual a la variación en el consumo autónomo, ¿no? Y ambos van a ser negativos, ¿no? Porque ambos se están reduciendo. Y nos dicen cuáles son los efectos de estos choques adversos sobre nuestra economía. Una consulta. ¿Antes tiene alguna pregunta de la pregunta uno, valga la redundancia? ¿Alguna consulta sobre la pregunta uno o no? ¿O les quedó súper claro? Porque si no, normal, podemos, si tienen alguna pregunta, con confianza háganlo, normal. Creo que tengo 2 años más que ustedes o un año más que ustedes. Así que, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya me siento como los profesores. De hecho, cuando dicen, tienen una pregunta y nadie responde. Bien, excelente. Todo claro entonces. Ya, ¿no? Entonces estábamos diciendo, ¿no? De que en este modelo ISMR el PBI potencial y el consumo caen en la misma magnitud. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a nuestras notitas. ¿Ok? El modelo puede representarse según este sistema de ecuaciones, ¿no? Y aquí vamos a asumir de que los impuestos son una función del producto. ¿Ok? ¿No? Básicamente, pues antes acá tenían... Ups, me moví creo. Sí, me moví. Ya listo. Pluma, ¿no? Aquí, básicamente, ¿no? Antes tenían y menos t y ahora, bueno, saben que pueden expresarlo así, ¿no? Listo. Bien, entonces hay que modelar los choques, ¿no? Eh, Cuando trabajo en el modelo ISMR, bueno, personalmente yo prefiero trabajarlo del lado matemático. O sea, primero siempre plantearlo de esa manera porque al menos así me quedan mucho más claro cuáles son los efectos de los choques, ¿no? Cuando uno trabaja con diferenciales y diferencia todo el conjunto de ecuaciones, va a llegar a una solución. A veces sucede de que nos podemos confundir un poco cuando lo planteamos de manera analítica, ¿no? Bien, entonces, si diferenciamos la ecuación la ecuación del mercado de bienes, de hecho, ¿no? Vamos a obtener esta ecuación de acá, ¿no? A ver, vamos a obtener esto de acá, ¿no? Por el hecho de que... no me deja otra vez. Ya, ahí está. Bueno, en primer lugar, creo que, a ver, debería empezar diciendo de que en este mercado, en el mercado de bienes, se va a determinar la producción, ¿no? En este mercado, el mercado monetario, ¿no? Dado que R es una variable administrada por el Banco Central, ¿no? Es una variable, bueno, a veces le llaman variable exógena, ¿no? Pero creo que más apropiado es decirle administrada, ¿no? Eh, es decir, no es una variable que se va a ajustar en este mercado, por su caso, ¿no? Eso también puede inducir a ciertas confusiones. La variable que se va a ajustar en este mercado va a ser la oferta monetaria, de hecho, ¿no? Por otro lado, tenemos esta regla de política monetaria súper simple, ¿no? Y aquí tenemos, ¿qué es esto? Esto es la oferta agregada, ¿no? Disculpen, a veces supongo que las personas conocen todas estas cosas, pero quizás no sea tan obvio. Y finalmente, la ecuación del déficit fiscal, ¿no? Y de hecho, bueno, si es que más o menos les gustan las mates, y si somos observadores, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, este déficit fiscal tiene que determinarse en esta ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal, esta variable, no está en ninguna de las otras ecuaciones del modelo. Entonces, el déficit fiscal necesariamente tiene que determinarse aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Em, Creo que básicamente eso, ¿no? O sea, vamos a trabajar con esta
esta y esta. Y esta de acá, bueno, si nos preguntan algo, por supuesto, podemos responderla una vez que tengamos las respuestas de esas tres, pero es, como les digo, una ecuación más o menos residual, a menos que endogenicen esta ecuación. Si endogenizamos esta ecuación, no, a veces, no sé si les ha tocado el ejemplo de cuando les mencionan de que, por ejemplo, el déficit fiscal tiene que ser igual a cero, ¿no? O sea, que tiene que haber un equilibrio en la deuda pública, ¿no? Si, por ejemplo, el déficit fiscal fuese igual a cero, ¿no? Lo que va a pasar es que el gasto público se va a endogenizar, ¿no? Pero en este ejemplo, ¿no? En este ejercicio del examen, no se asumía eso, ¿no? Entonces, el gasto público sigue siendo una variable exógena, ¿ok? Bien. ¿Qué más sobre esto? Ah, por ejemplo, aquí también, ¿no? En el caso de la oferta monetaria, esta variable hemos dicho que se va a determinar aquí, ¿no? Y de hecho no necesitamos como que ponerle en otras ecuaciones o algo por el estilo, ¿no? Porque solo aparece una vez más en este mercado monetario. Lo que va, las ecuaciones que van a interactuar, por decirlo de alguna manera, son estas dos, ¿no? Porque hay producto, disculpen, acá hay precios, acá hay producto, acá hay precios, pero acá hay producto, ¿no? Entonces, de hecho, va a haber una interacción entre esas ecuaciones, ¿no? Pero al diferenciarlo lo van a ver mucho más claro, ¿no? Bien. Ok, entonces empezamos diferenciando, ¿no? Em, no sé si, bueno, supongo que sería más instructivo si lo diferencio a mano, de hecho, ¿no? Para que todo quede súper claro. Eh, Habíamos dicho, ¿no? De que el producto tiene que ser igual a consumo más inversión más gasto, ¿no? Que es toda esta ecuación de acá. Entonces, eso es lo que voy a copiar, ¿no? Esto acá, así, listo, muy bien. Entonces, diferenciando esta ecuación, diferencial de y va a ser igual a diferencial de C0. Esto generalmente es una constante, pero en este caso estamos diciendo que está variando, ¿no? Más C1 por 1 menos T, ¿no? Por diferencial de y, ¿no? Menos Q constante, no cambia. Ojo, acá P sí varía, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una oferta agregada, ¿no? ¿Qué más? Gasto público exógeno, inversión autónoma exógena, tasa de interés exógena. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con esto, que es de hecho lo que tenemos aquí, ¿no? Por otro lado, eh, yendo a la ecuación de oferta agregada, ¿no? Vamos a tener que realmente diferencial de P va a ser igual a lambda por diferencial de Y menos diferencial de Y barra, producto potencial, ¿no? Em, Esta ecuación de acá, ¿no? En esta ecuación, el precio esperado es una constante, nos encontramos en el corto plazo, ¿no? Y de hecho no depende de nada. No sé si han llegado al tema de tránsito al estado estacionario, ¿no? En donde aquí el precio esperado, de hecho, va a ser el precio en T-1, ¿no? Entonces van a tener dos ejercicios realmente. Primero van a tener que resolverlo para el corto plazo y luego para el tránsito al estado estacionario y de hecho luego para el estado estacionario, ¿no? Pero en este ejercicio solo se modela así. Nos encontramos en el corto plazo, P es una variable exógena y punto. Muy bien. Entonces, entonces, bueno, esto puede ser de hecho un poquito rutinario, ¿no? A ver, podemos esto acá pasar al lado derecho, ¿no? Y nos va a quedar el famoso multiplicador keynesiano, ¿no? Mejor dicho, la inversa del multiplicador keynesiano, ¿no? Y nada, operamos por aquí, ¿no? Y este diferencial de P lo vamos a poner aquí. De una vez lo vamos a reemplazar. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos C2 lambda, diferencial de Y, ¿no? Y más, por supuesto, más C2 lambda, diferencial de producto potencial, ¿no?
Y aquí habíamos dicho de que diferencial de C0 debe ser igual a diferencial de producto potencial. Y ambos son menores que 0. Ok. Entonces aquí ya tenemos una relación, de hecho, entre producto, consumo y producto potencial, pero producto potencial y consumo están relacionadas por esta ecuación. Entonces tenemos simplemente, ya vamos a saber cómo es la variación en el producto. ¿Ok? Ok, entonces esto de acá lo pasamos al lado izquierdo, ¿no? Y vamos a tener esto de acá, ¿no? C2 lambda, ¿ok? Diferencial de y, igual a, em, vamos a tener 1 más C2 lambda, ¿no? Diferencial de C0. Podemos trabajar con diferencial de C0, ¿no? Diferencial de y es igual a diferencial de C0, entonces esto es diferencial de C0, y agrupando esto y esto, obtenemos esto de acá. ¿Sí? Bien, entonces, diferencial de y va a tener que ser igual a 1 más C2 lambda sobre todo esto. ¿No es así? Más C2 lambda. Muy bien, muy bien. Diferencial de C0, ¿ok? Esto es menor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que esto es positivo, numerador es positivo, denominador también es positivo, ¿no? 1 menos C1 menos T es positivo, ¿no? Aunque esto de acá esto es entre 1 y 0, por supuesto, esto también es entre 1 y 0, entonces multiplicamos dos números que están entre 1 y 0, nos da otro número que está disculpen, entre 1 y 0, ¿sí? Y 1 menos un número que está entre 1 y 0 es un número positivo, mayor que 0 después de todo, ¿ok? Bien, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Eh, ya, entonces tenemos que hallar las demás variables, por supuesto, ¿no? Acá tenemos, ok, variación en el producto, ¿no? Eh, pero tenemos que ver cómo han cambiado las otras variables también, ¿no sé? Ya. Entonces, podemos ver cómo han cambiado los precios, por ejemplo, ¿no? ¿No? Diferencial de P va a ser igual a lambda diferencial de Y menos el lambda, ¿no? O sea, lambda diferencial de Y menos lambda diferencial de C0. Estamos trabajando todo con C0. Nos podemos permitir eso. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ujú, ujú. Vamos a tener, vamos a agrupar estos lambdas, ¿no? Y reemplazar todo esto. De hecho, ya no lo voy a copiar, solamente, mejor dicho, no lo voy a escribir otra vez. Solo lo voy a poner por aquí y lo voy a limpiar un poco. ¿Ok? Mm. Esto es diferencial de Y, ¿no? Y acá tendríamos menos diferencial de C0, ¿no? Recuerden que este lambda lo estoy agrupando, ¿no? Sí, tendríamos eso, tendríamos eso. Entonces, diferencial de P va a ser igual a lambda, ¿no? Lambda diferencial de C0, también podemos sacar el C0, por supuesto. ¿Por qué no? Y nos va a quedar, pues, toda esta expresión menos 1, ¿no? Y de hecho, al restarlo menos 1, nos va a quedar algo muy interesante. Hay cosas que se van a ir acá, ¿no? Es un 2 lambda más C1 por 1 menos T. ¿Ok? Entonces todo esto sobre una vez más. Ujú, ¿sí? Listo. Entonces esto se va con esto acá, esto con esto. ¿Ok? Entonces diferencial de P, estamos viendo que está cayendo, ¿no? Porque esto acá es positivo y el denominador también es positivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces el precio también cae, ¿no? Simplemente diferenciando nos damos cuenta de eso. Ups.
¿Listo? Esto por acá, ¿no? Y todo esto por lambda, por supuesto, eso es lambda. Diferencial de 0. Esto de acá menor que 0. Bien, ese es el segundo resultado. Segunda variable que estamos hallando. ¿Cuál es la tercera? Ah, pues la tercera debe ser, ya tenemos producto, ya tenemos precios, nos falta oferta monetaria, claro, claro que sí, ¿no? ms menos p va a ser igual a b sub 0 y e menos b sub 1 r, ¿no? Oferta real de dinero igual a demanda por dinero. Muy bien. Aquí, ¿qué variable se va? Se elimina. Esta de acá, porque esta de acá no está cambiando, es exógena, ¿no? Bien. Entonces, diferencial de ms va a tener que ser igual a diferencial de p más b sub 0 por i. ¿No? Sí, eso básicamente. Y de hecho ya tenemos acá algo, ¿no? ¿No? Solo sería cuestión de reemplazar, ¿no? Pero nos damos cuenta de que si y ha caído y el precio ha caído, ¿no? O sea, diferencial de p es menor que 0 y diferencial de y es menor que 0, entonces esto también va a ser menor que 0, ¿no? De hecho, no sé si es que lo hallo yo acá o se los muestro. Mm, sí, sí. Entonces, tendremos esto, como se los he escrito, y simplemente sería reemplazar, ¿no? Y nos damos cuenta de que eso va a ser igual a todo esto de acá, ¿no? ¿Qué más? Por acá creo que ya nos preguntan algunas cosas, de hecho. Marca la afirmación correcta, ¿no? La producción y los precios se reducen y la inversión se mantiene constante. Bueno, la inversión es exógena, ¿sí? No está moviéndose en este ejercicio. Em, pero sí, la producción y los precios se están reduciendo, ¿no? ¿La inversión sube? No, porque la inversión es exógena, ¿no? Depende de la tasa de interés y la tasa de interés no está cambiando en este modelo, ¿no? ¿El nivel de precio sube? Pues no, acabamos de demostrar que pues, esto no es. Acabamos de demostrar que este diferencial de P está cayendo, ¿no? Y el diferencial de Y también está cayendo. Ok. ¿Se mantiene? No. No, la producción no se mantiene. Eh, el consumo se eleva. Bueno, aquí el consumo, de hecho, a ver, podríamos ver si es que el consumo se está elevando o no se está elevando, ¿no? Sabemos que el consumo, diferencial en el consumo tiene que ser igual a C0, ¿no? Por 1 menos T, por diferencial de Y, menos C2 por diferencial de P, ¿no? Esto viene de la riqueza, ¿no? Porque es C2 por Q menos P. Entonces, diferenciando, menos es más C2, ¿no? Entonces, diferenciando el precio, que es una variable endógena, obtenemos eso, ¿no? Bien. ¿Y aquí qué tendríamos? Em, por este lado, ¿no? El producto está cayendo, ¿no? Y los precios también están cayendo, ¿no? Pero todo esto va a aumentar. Así que de hecho lo que vamos a necesitar es una condición respecto a los parámetros de las variables que nos indique cómo es el signo de todo esto, ¿no? Aquí no se ve del todo claro, de hecho, cuál es la variación. Entonces, de hecho esta respuesta no es muy segura, ¿no? No sé, si no tengo tiempo, pues diría no sé, pero la que sí sé es esta de acá, ¿no? La inversión se va a mantener constante de todas maneras y la producción y los precios se van a reducir, ¿no? Ya lo he demostrado. Entonces, esta debe ser la correcta, ¿no? De hecho, aquí no nos dicen, no nos dan ninguna condición, ¿no? No nos dan una condición respecto a los parámetros que por lo general sucede, ¿no? Entonces podríamos decir con seguridad esto. A ver, ¿qué otra cosa podemos decir, ¿no? Podemos ver cómo es la variación del producto respecto a los choques, ¿no? Eh, a ver, ¿la reducción en la producción es igual a la reducción en el PDI potencial? Bueno, sabemos que la variación en el PDI potencial es igual a la variación en el consumo, ¿no? O sea, esta ecuación de acá.
este D0 puede ser reemplazado por DY barra, ¿no? Y nos dicen, la reducción en la producción es igual a la reducción en PBI potencial. Pues de hecho no, ¿no? Porque estos parámetros, es 1 más C2 lambda sobre 1 menos C1 por 1 menos T más C2 lambda, de hecho no es igual a 1, ¿no? ¿Y cómo sé que no es igual a 1? Bueno, porque sé que acá hay un 1 más C2, acá hay un 1 más C2, pero este denominador eh, también tiene un menos, ¿no? C1 por 1 menos T, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? De que el numerador va a ser mayor que el denominador. Como el numerador es mayor que el denominador, entonces todo este paréntesis va a tener que ser mayor que 1. Entonces estamos diciendo de que el producto, ¿no? Está cayendo mucho más que el producto potencial. ¿Mm? Entonces, ¿la reducción de la producción es una fracción de la reducción del PIB potencial? No. La reducción de la producción es mayor a la reducción del PIB potencial. Esta es, ¿no? La mitad, bueno, no sé si la mitad. Y la reducción en la producción es el doble, pues tampoco sé si es el doble exactamente, ¿no? No tengo cuáles son los parámetros exactamente, pero sé esto, ¿no? Que la reducción de la producción es mayor, ¿no? Ajá. Y acá tenemos en términos gráficos qué sucede con las variables, ¿no? A ver, entonces tengo los precios, tengo el diferencial de MS, bueno, ya, bien. Ajá. ¿Qué está pasando a ver con el déficit fiscal? Una cosa interesante es analizar qué sucede con ambas variables, ¿no? Tenemos esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación de equilibrio en el mercado monetario, ¿no? Eh, entonces, Y está cayendo. ¿Qué significa que Y cae? ¿No? Intuitivamente. Intuitivamente que Y caiga en esta ecuación, ¿no? Eh, si quieren, mejor vamos a esta ecuación de acá. Como el producto está cayendo, entonces lo que va a suceder es de que van a haber menos transacciones en la economía, ¿no? De manera intuitiva podemos decir eso. Van a haber menos transacciones en la economía. Como hay menos transacciones en la economía, entonces la demanda por dinero va a caer. Pero por otro lado, ¿no? Los precios también están cayendo, ¿no? Como los precios también están cayendo, entonces, de hecho, la demanda real de dinero, disculpen, la oferta real de dinero está aumentando, ¿no? Eh, sí, porque los precios se reducen, la oferta real de dinero está aumentando. Y por ambos efectos, yo voy a tener que disminuir la oferta monetaria, MS, nominal, eh, digamos, por esas dos fuentes, ¿no? Por eso estos dos efectos son positivos, ¿no? El efecto de la variación en el consumo, mejor dicho, disculpen, el efecto en la variación en el producto y el efecto en la variación en la producción, ¿no? Intuitivamente eso es lo que sucede, digamos. Ya. Eh, bueno, aquí tenemos cómo se comporta la demanda y la oferta agregada, ¿no? Entonces, la demanda agregada va a ser igual a esta ecuación, ¿no? Y la oferta agregada, bueno, sabemos que es igual a esta ecuación, ¿no? Acá estoy cambiando un poquito las ecuaciones, ¿no? Un poco la forma, estoy reordenando, de hecho, ¿no? Porque ustedes saben, el modelo ISMR, eh, aquí, de esta ecuación, yo obtengo tanto la IS como la DA, ¿no es así? Em, claro, porque acá tengo una relación negativa entre producto y tasa de interés, la definición de la IS, ¿no? Una relación negativa sí, claro, entre producto y tasa de interés, y también una relación negativa entre producto y precios, ¿no? Demanda agregada. Entonces, reordenando esta ecuación, llevando a un lado el precio y llevando al otro lado el producto, ¿no? Obtengo esto, de hecho, ¿no? La oferta agregada, ¿no? Una pseudo curva de Phillips, supongo que más o menos sus profes les habrán comentado, ¿no? De qué trata, ¿no? Eh, es una pseudo curva de Phillips porque no es exactamente como Phillips la planteó, ¿no? De hecho, aquí tenemos una relación positiva entre precios y brecha producto, ¿no? Em,
nos preguntan, de hecho, por ejemplo, ¿qué curva se mueve más, ¿no? Si la demanda agregada se mueve menos o más o igual que la oferta agregada. Ok, bien. Entonces, según estas ecuaciones, ¿no? Yo voy a tener que el consumo aquí está cayendo, ¿no es así? Y el consumo cae en la misma proporción que cae el producto potencial, ¿no? Pero este C2, ups, no quería cambiar esto. Pero este C2, ¿no? De hecho, es un parámetro que está entre 0 y 1, ¿no? Eh, y en el corto plazo los precios son medios rígidos, ¿no? Sabemos que los precios son rígidos en el corto plazo. Entonces, este parámetro lambda, ¿no? Que mide la sensibilidad del cambio en el producto, disculpen, los precios respecto a la brecha del producto, eh, está entre 0 y 1 también, ¿no? Entonces, de hecho, este gráfico me parece que está mal, porque este Y también está cambiando. Sí, este gráfico está un poquito mal. Porque, no, no, disculpen, el lambda no está cambiando. Y potencial, ¿no? Producto potencial está cambiando, ¿no? Entonces, esto se encuentra entre 0 y 1 y esto se encuentra entre 0 y 1, pero la variación en el consumo es igual a la variación en el producto potencial. Entonces, lo que va a suceder acá es que la caída acá va a ser mucho más fuerte, ¿no? A ver, lo voy a proyectar. Ajá. Entonces, esto cae, ¿no? Pero como este C0, ¿no? Está dividido entre C sub 2, de hecho, el efecto total va a ser mucho más fuerte, ¿no? Va a haber una caída mucho más fuerte que eh, la caída producida, mejor dicho, que la caída de este producto potencial, ¿no? Que está multiplicado por un lambda que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, por ahí podemos decir de que de hecho de que el retroceso, ¿no? En la oferta agregada, ¿no? Es mucho menor que el retroceso en la demanda agregada, ¿no? Es por esa razón, básicamente, ¿no? Porque este C2 está en el denominador y esto de acá está en el numerador. Entonces es como si este lambda estuviera mitigando un poquito el efecto de la caída en Y barra, ¿no? Y este C2 estuviera magnificando un poco el efecto sobre ese cero, ¿no? Entonces, y de hecho, eso es lo que nos tendría que salir en el gráfico, ¿no? De que tenemos un equilibrio inicial aquí, ¿no? Y como C0 cae, la demanda agregada se va para la izquierda, ¿no? O hacia abajo, es lo mismo. En este caso, ¿no? Se puede ir, digamos, para la izquierda o hacia abajo, da igual. Hacia DA1, ¿no? Eso es lo importante. Em, y dado que Y barra, ¿no? Se está reduciendo, entonces la oferta agregada también se está reduciendo, se está yendo hacia la izquierda, ¿no? Y se alcanza un equilibrio, como habíamos encontrado en la parte mate, con un menor producto y con un menor nivel de precios, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va la cosa, de hecho, ¿no? Entonces, ¿la demanda agregada se mueve menos que la oferta agregada? No, hemos dicho que se mueve más. ¿La demanda agregada se mueve igual? Tampoco. La LM se mueve hacia la derecha, ¿ya? ¿Ok? Podemos analizar eso, de hecho. A ver, sabemos que la demanda agregada se mueve más fuerte que la oferta agregada, ¿no? Esta es básicamente la respuesta, pero sería interesante también analizar qué es lo que sucede con el déficit fiscal o con la LM, ¿no? Em, Bien, entonces para eso nos apoyamos en nuestro gran amigo Paint, ¿no? Y podemos graficar, por ejemplo, el déficit fiscal, ¿no? Ups, mejor lo grafico con esto, ¿ok? Que salga mejor. Entonces el déficit fiscal sabemos que se puede graficar, ¿no? Respecto al producto, ¿no? De hecho aquí teníamos la ecuación, cómo se comportaba el déficit fiscal en este mundo keynesiano, ¿no? De esta manera, ¿no? Hay una relación negativa entre déficit fiscal y producto. El déficit fiscal va a tener que ser igual, ¿no? A G, gasto público, más gasto público no financiero, ojo, más el gasto público financiero que se obtiene por los intereses de la deuda pública, BG, menos, ¿no? Esto de acá, ¿no? Los impuestos, ¿no? La recaudación tributaria. Una relación negativa, por supuesto, implica algo como esto, ¿no?
acá hay un DF0, si gusta, ¿no? Entonces, si estamos en este campo, ¿no? Por todo este campo, va a haber déficit fiscal, por todo este campo va a haber superávit fiscal, ¿no? Porque el déficit fiscal va a ser negativo, que implica que el déficit fiscal sea negativo a partir de este punto, ¿no? Hacia abajo, que va a haber superávit, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá, en este mundo? Habíamos dicho que los precios se están reduciendo, ¿no? Si los precios se están reduciendo, entonces este está cayendo, ¿no? Pero todo esto, lo que está entre paréntesis está aumentando, ¿no? ¿Y qué pasa si aumenta? ¿No? Si aumenta, entonces vamos a tener un desplazamiento paralelo, de hecho, ¿no? Sí, ¿no? Porque todo esto de acá va a ser como tu intercepto, ¿no? Entonces el intercepto está aumentando. Como el intercepto está aumentando, ¿no? ¿No? Entonces yo puedo, así, el intercepto va a aumentar, ¿no? Y de hecho se va a desplazar, bueno, hacia la derecha o hacia arriba, da lo mismo. Eh, es lo mismo en una línea recta, ¿no? En una recta. Entonces DF se desplaza hacia la izquierda, no se está desplazando hacia la derecha. La LM, ¿no? ¿Qué sucede con la LM? Se mueve hacia la derecha. Bueno, a ver, vamos a ver. Em, Vamos a graficar una LM rápido. Por aquí. Ujú. Y la LM está en el plano producto y tasa de interés, ¿no? Y la LM es una así, ¿no? Es una recta, de hecho. Una recta. Dependiente positiva, ¿no? Que se extrae del mercado monetario. ¿No es así? Entonces, ya. Esto va a ser tu LM. Tenemos que ver cómo cambia, de hecho, ¿no? Eh, bueno, la LM básicamente, ups, acá no es MS, no es P, ¿no? Seguramente ya se lo saben de memoria, pero de todas maneras está bien. No Y, ok. Entonces vamos a tener un equilibrio inicial, ¿no? ¿No es así? Un equilibrio inicial, tartan, Y0, R0, ¿no? Y tenemos que ver qué va a pasar. Bueno, aquí este intercepto, este pendiente no se está moviendo, pero este intercepto sí está cambiando, ¿no? De hecho, S cambia y P cambia, ¿no? Entonces, teníamos que saber cuáles son las magnitudes de esos cambios. Y más o menos que lo sabemos, ¿no? Eh, claro. Aquí, por ejemplo, de aquí podríamos derivar cuánto es ese cambio. Mira, sin hacer muchos cálculos, ¿no? Podríamos saber cuál es ese cambio, o qué cambio predomina, ¿no? Qué variación es la que es mayor, de hecho, ¿no? Sabemos que los precios están cayendo, el producto está cayendo y la oferta monetaria está cayendo por ambas razones, ¿no? Entonces, de hecho que el cambio en la oferta monetaria ya incluye este cambio en precios, ¿no? Entonces, el diferencial de MS va a ser mucho mayor que el diferencial de P, ¿no? Entonces, por esa razón, tendríamos que MS, de hecho, está cayendo con mucho más fuerza que lo que cae P. Está cayendo un poquito menos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿No? Como MS está disminuyendo más, ¿no? Este menos, esta caída diferencial de MS menor que cero, mayor que lo que cae P, ¿no? Va a hacer que todo lo que esté entre paréntesis caiga, ¿no? Pero como está con un signo menos, ¿no? Entonces este intercepto de hecho se va a elevar, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. No hay cambios en la pendiente. ¿No? Entonces, más o menos así nos podemos guiar y decir, ¿el M se desplaza hacia la derecha? Pues no, el M0 está aquí, ¿no? Y el M1 está por acá, ¿no? Sin analizar lo demás, por supuesto que podemos graficar una IS acá en el equilibrio, ¿no? Em, y de hecho la IS también se va a mover, ¿no? Ya eso lo hemos visto, me parece.
pero solo para más o menos asegurarnos con esa pregunta, ¿no? Bien, entonces lo que está pasando acá es que la demanda agregada se mueve más que la oferta agregada, ¿no? Y acá empieza algo también muy interesante, ya más o menos esto puede complicar un poco las cosas, de hecho, ¿no? Porque hasta aquí tenemos el modelo original, pero aquí nos están diciendo, oh, ok, entonces el Banco Central va a tener ahora una regla de política monetaria, ¿ok? Va a tener una regla de política monetaria, por la cual R, la tasa de interés, va a depender de la brecha entre el precio y el precio meta, ¿ok? El Banco Central tiene un precio meta y va a reaccionar ante el cambio en esa brecha, ¿ok? Entonces, a ver, esto lo tengo por acá, me parece, ¿no? Si el Banco Central tuviera una regla de política monetaria de esta forma, ¿no? ¿Cómo cambiaría el equilibrio? De hecho, podríamos derivar, digamos, todo el sistema de nuevo, ¿no? Podríamos derivarlo incluyendo este cambio en R, ¿no? Digamos, el R ahora estaría más o menos endogenizado, ¿no? Pero va a ser algo costoso en términos de tiempo. Podría ser algo costoso en términos de tiempo, ¿no? Em, Sin embargo, podemos ver cómo se comporta el equilibrio inicial, ¿no? Recordemos que en el equilibrio inicial los precios caen, el producto cae, ¿ok? Pero ¿qué pasa, ¿no? Si es que el producto cae, ¿no? Podemos incluir ese cambio, esa variación en el producto aquí, ¿ok? Está, ups, marcador, ¿no? Pluma. Entonces, habíamos dicho que el precio estaba cayendo, ¿no? Entonces, si el precio está cayendo, esto va a caer, ¿no? Tasa de interés va a caer. Entonces, la idea intuitiva que usted podría tener en la cabeza es, ok, si es que la tasa de interés cae, entonces la inversión aumenta. Si la inversión aumenta, la demanda va a aumentar. Y por tanto, la oferta va a tener que ajustarse, ¿no? Y eso es lo que estoy expresando acá, ¿no? Como el precio está cayendo, ¿no? Entonces R cae, lo que va a impulsar la demanda agregada a través del canal de la inversión. Si bien la demanda agregada en conjunto va a caer, ¿no? Y, pero como es por ese impulso adicional de demanda, ¿no? Entonces el producto no va a caer tanto como en el ejercicio original, ¿no? Y entonces, dado que el producto está cayendo con menos fuerza, los precios van a caer con menos fuerza también, ¿no? Eh, por, eh, por, 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 por la curva de oferta agregada, ¿no? A ver, ¿no? Sí, a ver, vamos a explicitarlo un poquito. Entonces, esto es precio E, ¿no? Más lambda por Y menos Y barra, ¿no? Entonces, si es que este producto ya no está cayendo con tanta fuerza porque hay un impulso de demanda agregada, entonces este precio ya no va a caer con tanta fuerza, ¿no? Esa es la idea. Entonces, antes teníamos así, ahora vamos a tener algo más chiquito, ¿no? Y esto de acá ya no va a caer con tanta magnitud, va a caer menos, digamos, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿ok? Entonces, podemos responder eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, la producción, de hecho, podría caer acá con menos fuerza, ¿no? No tendría sentido que la producción caiga con más fuerza, ¿no? Porque si R está cayendo, entonces hay más demanda agregada, ¿no? Por el canal de la inversión, hay más demanda de inversión. Eh, Eso también lo podemos probar, de hecho, em, ¿no? Eh, yo sé que podría ser un poquito aburrido, ¿no? Pero ahora la idea, ¿no? Es que vamos a tener un componente más que derivar acá, ¿no? Aquí ya terminamos de derivar el lado del consumo, ¿no? Y por el lado de la inversión vamos a tener menos B diferencial de R, ¿no? Y diferencial de R ahora va a responder simplemente eh, a las variaciones en el precio. ¿No es así? Porque estábamos diciendo de que esa era la regla de política monetaria, ¿no? Diferencial de R va a ser igual a diferencial a R1 por diferencial del precio, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces vamos a tener una ecuación más eh, que podemos introducir a esta expresión, ¿no? A la derivación a la diferenciación en el mercado de bienes.
¿no? Entonces todo lo demás se mantiene estándar, ¿no? Diferencial de P va a ser igual a lambda por los diferenciales del producto y el producto potencial, ¿no? Estamos diciendo que están cambiando, ¿no? Y con este sistema de tres ecuaciones ya podemos hallar un nuevo equilibrio. Entonces podemos demostrar que, de hecho, el producto va a caer con menos fuerza, ¿no? Eh, Podemos simplemente reemplazar todo aquí de una vez, ¿no? Diferencial de C sub 0 más... eh, ups, me faltó diferencial. Aquí es con diferencial, ¿no? Diferencial de Y. Eh, ujú. Entonces, acá podemos simplemente pasar al otro lado esta expresión, ¿no? Una vez más la inversa del multiplicador keynesiano. Eh, y nada, vamos a tener menos, ¿no? C2 menos C2 lambda diferencial de Y más C2 lambda diferencial de Y, ¿no? Menos, y una vez más, acá simplemente ya lo incluimos, menos B, R1 diferencial de P, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos simplemente copiar esto otra vez acá abajo y hacer las modificaciones que queramos, ¿no? De hecho, aquí me gustaría este diferencial de P, en vez de que sea diferencial de P, ya simplemente le ponemos esto, ¿no? Lambda por brecha de producto, diferencial de brecha de producto. Ups. Ok, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener, chicos? Chicas. Tendríamos, pues, esto de acá, ¿no? Pasando esto y pasando esto de acá, ¿no? Más BR1 lambda, ¿no? Diferencial de Y. Y esto va a ser diferencial de C sub 0. Más acá, para no cansar mucho la mano. Diferencial de Y barra es igual a diferencial de C sub 0, ¿no? Y más BR1 por diferencial de C sub 0, ¿no? Diferencial de Y es diferencial de C sub 0. Bien. Entonces ya estamos listos para despejar todo, ¿no? No nos falta nada más. Y C2 lambda más BR1 lambda, que es lambda. ¿Ok? Sí. Sí. Lambda. ¿Ok? Entonces, 1 más C2 lambda más BR1 lambda. ¿Ok? Sobre todo esto de acá. Ups. ¿Ok? Sobre todo esto de acá. Bien. Entonces, y todo esto por diferencial de C0, ¿no? Todo esto por diferencial de C0. ¿Mm? Nos va a quedar algo así. Ya. ¿Y cuál era nuestro, digamos, nuestro equilibrio inicial, ¿no? ¿Qué nos había salido al inicio? Porque tenemos que analizar cuánto ha variado respecto a lo que ahora está cambiando, ¿no? Bueno, sabemos que diferencial de 0 es menor que 0, ¿no? Y ahora, de hecho, si son observadores, vamos a tener esto acá y esto acá, ¿no? Porque al inicio nos había salido, a ver, esto acá. Entonces podemos simplemente analizar y comparar, ¿no? Comparando estos dos equilibrios, eh, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Al inicio no parece, de hecho, muy evidente, ¿no? Simplemente estamos añadiéndole acá este BR1, B por R1 por lambda,
en el numerador y en el denominador también, ¿no? Pero todo lo demás es igual, es como si simplemente le hubieras añadido esto y esto acá. Entonces, bueno, ups, ya. Pero sí sabemos si es que ha aumentado o ha disminuido, ¿no? ¿Y por qué sabemos eso? Porque en un inicio decíamos que esta expresión de aquí, 1 más C2 lambda sobre 1 menos C1 por 1 menos T más C2 lambda, era mayor que 1, ¿no? Porque aquí esto estaba en el denominador. Ya, muy bien. Entonces, eso era mayor que 1. Pero ¿qué pasa si es que añadimos, por ejemplo, no sé, digamos que tengamos 5 cuartos, ¿no? Para poner cualquier número mayor que 1, más x. Y acá más x también. Entonces, de hecho, eh, eh, eso es lo que estamos teniendo, ¿no? Y para que se entienda un poco mejor, podríamos incluso llevar al límite esta ecuación, ¿no? Y en el límite, cuando x tiende al infinito, todo esto acaba a converger a 1, ¿no? Si tomamos el límite de x cuando tiende al infinito, entonces esto va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, pero 5 cuartos originalmente era mayor que 1. 5 cuartos es 1,25 aproximadamente, ¿no? 5 cuartos es igual a 1,25. Pero cuando tú le añades, tú sumas en el numerador, en el denominador digamos, una misma constante, eso lentamente va a ir convergiendo a 1, ¿no? Eso es lo que te dice este límite, ¿no? Entonces, de hecho, ahora, al introducir la regla de política monetaria, el diferencial de C, de todas maneras, va a seguir siendo mayor que el diferencial de C0, pero ya no va a ser tan mayor, entre comillas, ¿no? Eh, como teníamos en el ejercicio original, ¿no? Entonces, de hecho, Y va a caer, pero no con tanta fuerza, ¿no? Por esta razón, ¿ok? Entonces, la producción va a caer con menos fuerza, ¿ok? Y de hecho, los precios van a caer con menos fuerza debido a que el producto está cayendo con menos fuerza también, ¿no? Por la oferta agregada, ¿no? Pero acá no tenemos esa opción, ¿no? Entonces, una última pregunta, ¿no? Es esta de acá, ¿no? Eh, los precios van a caer con menos fuerza, de hecho, ¿no? Es lo que estaba diciendo un poquito antes, ¿no? Em, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o no. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, entonces, de hecho, eso era lo que quería presentarles más o menos hoy día. Hemos terminado un poco temprano. No sé si he ido un poco rápido también. Eh, pero bueno, básicamente eso era, ¿no? Nada, lo que hemos hecho ahorita ha sido resolver este examen parcial, ¿no? Del profe Waldo. Em, y eso sería básicamente. Si desean, les puedo pasar ahorita el PPT por aquí. Se los voy a pasar acá, por si acaso. A ver. Tarán. Más o menos para que lo tengan y lo practiquen ustedes. Porque sé que, bueno, oír de hecho una asesoría no es lo mismo que practicarla, así que podrían practicar ustedes con eso. Ah, aquí está. Asesoría. Ups, creo que se lo mandé a una persona nomás. Everyone. Ahora sí, ya está. Y eso era, eso era. Eh, sí. Porque nadie tiene ninguna duda. O todos se quedaron dormidos. Pero bueno.